Te damos, Señor, por este tiempo, Padre bendito. Gracias, Padre, por permitir que podamos reunirnos, Señor, y podamos aprender, Padre, más de tu palabra, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nuestras vidas, Padre, y que puedas abrir, Señor, nuestro entendimiento, Padre, que podamos entender, Padre, que podamos, Señor, Señor, ser hacedoras, Padre, de todo lo que vayamos a aprender, Padre bendito. Te pedimos que nos guíes, Padre, que guíes a la pastora, Señor, y que seas tú enseñándonos, Padre, en este tiempo. Te entregamos, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Vamos a entonces ya iniciar con la lección de hoy, que estamos para avanzar el tema o la lección número 5. Y es de la lección del texto que ya lo tienen, Fundamentos de Fe. Vamos a hablar hoy día de este aspecto tan importante como es la creación y la desobediencia del hombre. ¿Ya? Primero vamos a decir nuestra declaración de fe. Ya, eso es muy importante que lo vayan. Saben que, bueno, en estas clases tienen que aprenderse de memoria, ¿no? La declaración de fe. Entonces, repasemos un poco. Creemos que el hombre fue creado bueno y recto. Sin embargo, el hombre pecó por su propia voluntad y quedó sujeto no solo a la muerte física, sino también a la muerte espiritual, que es la separación de Dios. ¿No? Entonces, esta es una doctrina muy importante. Así que esta declaración de fe es muy importante también que nosotros podamos conocerla bien, ¿ya? Eh, Voy a apagar mi cámara para que no, ya, para que tengamos mejor conexión. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Cuál va a ser nuestro texto bíblico, nuestro versículo para aprender de memoria? El versículo para aprender de memoria está en Romanos 3:23. Es un verso bien, bien conocido y todos tenemos que aprenderlo de memoria, todos los creyentes en realidad, ¿no? A ver, ¿me lo puedes leer, Lenny? Lenny y Lenis están, ¿no? El Lenny. Sí, sí, pastora. Versículo para aprender de memoria. Por cuanto todos pecaron y estarán destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Bien, este es el versículo base, texto base a aprender de memoria, ¿no? En esta lección. El objetivo de esta lección, pues vamos a enseñar acerca de la creación del hombre, vamos a ver la creación perfecta y también la desobediencia y lo que hizo el pecado, ¿no? Que es una consecuencia, trajo juicio a la humanidad. Bueno, aquí para empezar tengo una pregunta. Dice, ¿cómo sería el mundo si el pecado no hubiera entrado? De ahí les voy a pedir algunas opiniones, ¿ya? Como están las tres, voy a pedirle a ver a primeramente a Yubika una idea de cómo sería un mundo perfecto para ti. Es un mundo perfecto para mí, no haya violencia, no haya asesinatos, o sea, todo paz. Pero si el mundo, digamos, sería que no conociera del pecado, yo creo que todos harían lo que quisieran, ¿no? Sin entender que están haciendo mal, ya que serían las fiestas, las borracheras, quizá para ellos ya sería ya normal, ¿no? Eso pues. Ya, así sería un mundo. ¿Cómo sería un mundo de pecado, Perdón, un mundo si el pecado no hubiera existido, Lenny? Yo creo que, que sería un mundo más inocente, como al principio no ve a Adán y Eva, en sí tenían una inocencia en ellos, en el mismo hecho de, digamos, andar desnudos y ellos no saber que era malo. Ellos no lo veían como malo estar desnudos, pero una vez que han conocido ya el pecado, ya han probado, han pecado, entonces ellos ya han empezado a darse cuenta y a cometer errores. Bueno, eso es lo que pensaría como tal vez como la primera creación que Dios ha hecho, el, el Edén, ¿verdad? Algo así. Sí, sí, sería como esa primera creación, ¿no?
O como los ángeles, ¿no es cierto? Los ángeles pueden ver el mal, sí. Los ángeles conocen el mal, sí. Los ángeles nos ayudan, ¿no es cierto? Pero ellos no tienen una naturaleza pecadora, ¿no? Si el mundo no hubiera ingresado al pecado, bueno, ahí está la respuesta de ustedes. Y aquí tenemos dos mundos, ¿no? Uno que podemos decir el mundo perfecto, tal vez, ¿no? Como decía Yubika también, sin maldad, todo, todo lindo, como dijo Lenis, todo como en un principio. Y aquí tenemos un mundo con las consecuencias del pecado, ¿no? En las que vemos tristeza, lloro, desgracias, hasta mí, el mismo ecosistema, el mundo, destrucción, ¿no? Todo lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Un mundo de pecado. Ahora tenemos aquí, les tengo dos noticias. A ver, le voy a pedir a Lenny que me lo lea la primera, que esta es una noticia de hoy. Hoy ha salido esta noticia. Ay, perdón. Voy a volver. Lo están viendo lo que estoy proyectando. Me he salido, no sé cómo. Lo voy a compartir otra vez. Se ve, pastora, así que la diapositiva. Ah, ya estoy en la diapositiva. Yo estoy en otro lado. No sé qué he movido aquí, que voy a ahorita cerrar esto. Un ratito. Yo nomás me he movido. Entonces, ahora sí. Ya en el medio. Ahora sí, Lenny, ¿puedes leérmelo esta primera noticia que dice de Yayagua? Sí. Mundo de pecado, Yayagua. Conmociona violación de una niña de 3 años y piden 30 años de cárcel para el tío. El delito se consumó el sábado cuando los abuelos fueron al cementerio para participar de una misa de 9 días. Allí el tío tomó a la niña para apartarla de las personas. Ujú. ¿Qué comentario, Taiwán, qué comentario puedes dar primero de esta noticia, de que hoy día ha salido esta noticia? ¿Qué comentario tendrías? bueno, me siento que me conmociona también a mí mucho, porque siento que ahora estamos en épocas, no sé, que se puede esperar todo de cualquier persona, que creo que hoy en día ya no podemos dar confianza a nadie, ni siquiera a alguien que sea de tu propia familia. Siento que esa confianza, ya se ha roto definitivamente. Gracias, Lenny. Yubika, esta segunda noticia es internacional. ¿Me lo podrías leer? Ya. Taiwán teme invasión china a gran escala en 2025. China podría ser capaz de montar una invasión a gran escala de Taiwán para el 2025, dijo el miércoles el ministro de Defensa de la isla, días después de que un número récord de aviones de guerra chinos volaron hacia la zona de defensa aérea de Taiwán. CNN Noticias. ¿Qué comentario tienes de esta noticia, Yubika? Mm, Bueno, yo creo que están provocando, ¿no? Ya quieren, o sea, más que todo por los territorios como de Venezuela, no querían lo que es su petróleo y por eso metían sus guerras, sus mismos gobiernos. Y ellos al mandar estos aviones, entonces están provocando lo que es una guerra o como decir, ya alístense porque nosotros tenemos ya preparado, ¿no? Y actualmente sigue habiendo eso, ¿no? En otros países igual, que andan lanzando sus bombardeos, eso. Gracias, Yubika y Lenis. Con todo lo que mencionaron y comentaron, estas son las noticias de hoy en día, ¿no? Cada día escuchamos noticias tan tristes y desgarradoras que parecería que ya nos produjeran a todos las personas, incluso una conciencia cauterizada, ¿no? O sea, una conciencia cauterizada es una mente ya que se te hace como cuando tienes un callito, ya sé que te pones un zapato apretado y al principio te duele y luego ya no,
O como cuando coses y digamos te pinchas y luego ya te acostumbras y ya no te duele, ¿no? Entonces ya no tenemos sentimientos o pesar por las cosas que escuchamos. Como decía Lenny, hoy día no puedes confiar en nadie, ni siquiera en un padre, ¿no? Ni siquiera puedes confiar en un padre porque las noticias que escuchamos son terribles. O sea, no puedes dejar a un niño o a una niña en las manos de nadie. Y mucho más ahora, incluso ni las madres los cuidan, ¿no? Esa es la realidad del mundo del pecado que vivimos. Igualmente, como veíamos en esta segunda noticia de internacional, el mundo está lleno de ambición, está lleno de hambre de poder, de querer más, ¿no? Y las naciones más grandes siempre arremeten contra las más débiles o pequeñas para apoderarse de todos sus recursos y seguir ellos, ¿no? Creciendo estas grandes potencias, ¿no? Entonces, es el mundo de pecado en el cual vivimos, ¿no? Y Dios no lo hizo así. En un principio, como comentaron, Dios creó al hombre con sus manos, ¿no? Él es el primero, podemos decir, Él es el creador de todas las cosas. Y cuando les ha creado, Él no ha creado al ser humano así, no ha creado al ser humano con tanta maldad, con tanto odio, ¿no? Primero aquí dice, Dios creó al hombre con sus manos. Y ahí podemos leer estas dos porciones. Les voy a pedir, yo sé que tienen ahí al lado sus Biblias. Lenis, Génesis 1:26 al 31. Y ubica Génesis 2:27. Y en estas dos porciones vamos a corroborar con la palabra cómo ha sido la creación de Dios, cómo Dios ha creado al hombre. A ver, Lenis, por favor. Mm, Génesis me dijo 1:26 al 31. Sí, Sí, ¿no ve? sí está. Dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho y y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde de la mañana del día sexto. Gracias. Ahí nos está hablando acerca de la creación, ¿no es cierto? Cómo el Señor hizo en todo el transcurso de esos 7 días y nos mostraba la creación también del hombre, ¿no? Cómo Dios tuvo el propósito de que ellos sometieran toda la tierra, ejercieran potestad sobre todos los animales, ¿no? Y cómo Dios había producido el mismo, ¿no? La semilla, los árboles, las bestias y todo culmina diciendo todo era hermoso, todo era bueno, ¿no? Todo era perfecto, podemos decir. Génesis 2:27, ¿te ubica? Pastora, solo es hasta el 25. Ay, ya me he equivocado entonces. Debe ser al 23. Del 22 al 23. No, del 21. 21. Génesis 2, 21 al 23. Ya. Amén.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cesó la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomada. Ya, gracias. Gracias, Yubika. Nos hemos adelantado con el texto, pero está bien porque lo vamos a repasar también enseguida. El punto estaba en cómo Dios había creado a los animales, lo que leyó Lenis, ¿no? En Génesis 1:26, donde dice que el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y también dice que Él crea a todos los animales y todas las plantas y les da el aliento de vida. Y en el verso 7 del capítulo 2 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Podemos hablar de estudios científicos en los cuales nos muestra que la esencia de la creación del ser humano sí está de los componentes, es de los componentes del polvo. Ahora, podemos decir, tal vez los animales fueron creados de la tierra, igual que el hombre ha sido creado de la tierra, del polvo más específicamente, dice, ¿no? Em, pero si los dos han sido creados, digamos, en cierta manera, digo, iguales, ¿el hombre y los animales son casi iguales? ¿O cuál sería la diferencia? Hay una diferencia fundamental en la creación del hombre. A ver si con la lectura de estos textos ustedes se pueden dar cuenta de cuál ha sido la diferencia fundamental en la creación del hombre. Lenny, ¿qué es lo que tú piensas? Lo que piensas nada más. Mm, eh, no sé qué decir. Yo creo que, a ver, mm, Está bien, Lenicita. Hay una palabra clave en el capítulo 7, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios crea todas las cosas, ahí vemos en Génesis, Él lo hace por el poder de su palabra, ¿no? Por ejemplo, vámonos a ver al sexto día. em, Aquí está, a ver, el versículo 22, 1:22. Y bendijo Dios diciendo, fructificad, multiplicaos y llenad los mares, multiplícanse las aves de la tierra, y fue la tarde y la mañana. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes, animales, según su especie. Y fue así, e hizo Dios los animales de la tierra, según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie. Bueno, aquí dice, mandó, o sea, el Señor dijo, produzcase, y se produjo, ¿no? Él dice, produzcase, ahí van a ver la palabra siempre, o haya, ¿no? Entonces, a diferencia del hombre que está en el versículo 1:7, dice, Dios formó, no dice, Dios mandó que el hombre existiera, sino que Dios formó. Ahí hay una diferencia fundamental, ¿no? Toda la creación ha sido también hecha de la tierra. Los animales también. Pero a diferencia de los animales, Dios forma al hombre, ¿no? Él mismo lo hace, él mismo lo forma con sus manos, podemos decir, si es que nos pudiéramos imaginar que el creador tiene esas manos para darle forma al ser humano, ¿no? Ahora, esta es la creación de Dios perfecta. Hay una diferencia, hay alguna característica que diferencia al hombre de las criaturas. A ver, por ejemplo, a ustedes les gustan las mascotas, estoy segura que les gusta. Por lo menos a Yubika y a Lenny, estoy segura que les encanta. A Lenny, no sé, pero también le deben gustar. Los animalitos, Yubika, ¿se ponen tristes?
Cuando les riñes, sí, un poco, pero luego normal también están. Y se Pero ponen son alegres. inocentes. Y se Sí, ponen alegres pero también. sí, A veces porque hasta, cuando te ven, ¿no ves? Se ponen felices, alegres, pero cuando les riñen ya se cachan su cabecita y se van a sus encuentros. ujú, Pero luego están bien también. No hasta, guardan rencor. ah, ya, muy bien, no guardan rencor. Hasta a veces parecería que también mm, lloran, ¿verdad? Lloran, a veces hasta les salen lagrimitas, ¿no? Y podemos decir entonces que los animalitos tienen emociones. Podría ser, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre los animales como creación de Dios y el ser humano como creación de Dios? Que el animal no tiene entendimiento, Muy no bien, razona. muy bien. Es cierto, el animal no piensa, ¿verdad? Sin embargo, el ser humano, y ahí lo leíamos en Génesis 2:7, veíamos que ha sido hecho como una creación especial de Dios y también vemos que la mujer, tanto el hombre como la mujer fueron creación especial. Ahí lo leía en el capítulo 2 versículo 22, el 21 al 23, hace rato también Yubica, cuando decía que Dios había hecho dormir a Adán, caer en un sueño profundo y sacó una costilla de su costado y cerró la carne, la puso en su lugar y de esa costilla formó a la mujer, ¿no? Y cuando él la vio, dijo, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y va a ser llamada mujer, ¿no? Entonces, eh, tanto el varón como la mujer fueron una creación especial y como decían, algo también que les caracteriza al hombre y a la mujer son que han sido creados a imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen. Ahora, decía Lenny, una característica o diferencia entre el hombre y el animal es que el animal no piensa. Sí puede sentir, pero no piensa. Ahora, ¿qué querrá decir ser a imagen de Dios, Lenis? Lo que se me viene a la mente es imagen, es físicamente, que, y como nos dice semejantes, entonces es igual, ¿no ve? Es igual a la imagen física de Dios. A Ya, eso es lo que pienso. eso es lo que piensas, ya. La palabra imagen sí sería como un reflejo, ese significado, ¿no ve? Nos daría a entender que es un reflejo o una semejanza, ¿no? Pero creo que la palabra más va dirigida a lo que es semejanza, ¿no? Significará que nos parecemos físicamente a Dios. Bueno, Lenis dice que sí podría, tal vez podríamos ser parecidos físicamente a Dios. ¿Qué dices tú, Yubika? ¿Será que a eso se refiere a imagen de Dios, que nos parecemos físicamente a Dios? Mm, bueno, no sé, yo creo a su perfección, porque dice, ¿no? En el 27 que a imagen de Dios los creó, a su imagen, a la perfección, yo creo que se refiere. A la perfección. Ya, muy bien. Vamos a ir más adelante para ir entendiendo esta parte. Imagen de Dios. Cuando hablamos de la imagen de Dios, entonces hablamos que Dios sopló sobre el hombre un aliento de vida y puso en él un yo interno. Em, este yo interno podemos decir es el alma. ¿Los animalitos tienen alma? Sí, tienen en cierta manera, pero no de la misma característica como el ser humano, ¿no es cierto? Porque el animalito puede sentir, siente amor, hasta incluso hoy en día vemos, ¿no? Con lo que tenemos acceso a las redes sociales, que el animalito ayuda, el animalito salva a los niños, cuida, dicen algunos, ¿no? Son fieles, en especial los perritos, hasta los gatitos, no sé,
pueden desarrollar mucho, ¿no? Pero el ser humano ha sido creado con un yo interno y comparte unas características de Dios. O sea, cuando Dios habla acerca de su imagen, cuando la palabra más bien habla de su imagen, está hablando de algunas características de Dios, ¿ya? Esas características son que nosotros somos seres pensantes y creativos. Esto, por ejemplo, lo que decía también Lenny, no lo tienen los animales. Los animales no tienen razonamiento, tienen instintos, sí, tienen instintos de preservación, tienen instintos de cuidado, ¿no? Para defenderse también, pero no son pensantes, ellos no dicen, ay, no, no, tengo que acercarme aquí por esto, por aquello. Segundo, no son creativos. Dios nos ha dado a nosotros la inteligencia también, así como el razonamiento y el pensamiento. El hombre también tiene la capacidad de comunicarse, si bien los animalitos o la creación misma nos comunica por medio de diferentes aspectos, el ser humano tiene la palabra, ¿no? O sea, ya, o el lenguaje, ya sea el lenguaje escrito, el lenguaje oral o un lenguaje de señas, pero tiene la capacidad de comunicación, ¿no? Y algo muy, muy importante, que es, esto sí es clave, posee la voluntad. ¿Qué quiere decir? Facultad de escoger por sí mismo. Los animalitos no escogen, ¿no? No piensan y no escogen y no pueden tomar decisiones. Mm, Pero nosotros tenemos la habilidad de decidir y escoger y tenemos que entender que siendo imagen de Dios, teniendo estas características, también tenemos la habilidad de decidir nuestra vida, qué vamos a hacer ahora, y la decisión que tomamos ahora también repercute en la eternidad que vamos a vivir, ¿no? Entonces, las personas decidimos si queremos seguir o servir a Dios o no lo queremos hacer. Otra característica que aquí no lo he puesto, es muy importante, el animalito no tiene el espíritu. El espíritu tiene la característica de la intuición y la comunión. Estos dos aspectos eh, ayudan al ser humano a poder unirse con el creador, ¿no? Por ejemplo, la intuición nos ayuda a poder percibir las cosas de Dios. Los animalitos rinden a Dios porque son creación de Dios. No, las plantas despiertan en la mañana, los pajaritos cantan y toda la creación es hermosa. Yo creo que es una alabanza a Dios, pero ellos no están conscientes de hacerlo. Simplemente es algo que lo hacen. Pero los seres humanos tenemos esa intuición de poder darnos cuenta de que Dios es real y la comunión, porque tenemos la capacidad de cuando nuestro espíritu es vivificado, cuando conocemos a Cristo, tenemos la capacidad de comunicarnos y tener esa comunión con Él, entender sus misterios, entender su palabra, sentir su presencia, ¿no? Todas esas cosas. Cosa de que los seres animales, vegetales y todo lo demás no pueden hacerlo. Y esa es una característica que solamente tiene el hombre. ¿Ya? Vamos más adelante. Ahora, como seres humanos vivimos según principios naturales y razonables del bien o el mal, no era el o el mal. No, tenemos estos principios debido a la naturaleza moral que Dios ha puesto en nosotros. Aún las personas que no aman a Dios poseen una naturaleza moral. La palabra del Señor nos habla que todo ser humano tiene esa capacidad moral, tiene en su interior, es como un sello, podemos decir, de todo ser humano, de que en cierta manera puede percibir si algo es bueno, si algo es malo. Lastimosamente, a partir de que nosotros vamos creciendo, entonces vamos endureciendo nuestros corazones y depende de eso, ¿no? Si nos dejamos inclinar por el mal o vamos a seguir lo bueno, ¿no? Entonces,
Eso está escrito también en la palabra en el libro de Romanos. Dice que Dios puso las leyes en nuestros corazones, ¿no? Entonces, de tal manera que nosotros podemos discernir qué es bueno y qué es malo, y también tenemos una conciencia de la existencia de Dios, solamente que muchos deciden negar esa existencia de Dios y lo hacen por la dureza de su corazón, ¿no? Por la dureza de su corazón lo hacen y se apartan totalmente de Dios. Aquí está, se los voy a leer. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Este versículo es clave, el 19. Porque lo que es de Dios se conoce. Perdón, voy a leer bien. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo se los manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido, ¿no? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí Romanos 1:19? Que todo ser humano tiene esto, esa naturaleza moral, porque Dios la ha puesto. Pero por la dureza del corazón, no pueden discernir, se endurecen y se alejan de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué significa que el hombre es un ser moral? ¿Qué es lo que se te ocurre cuando tú escuchas esta frase, Yubika? El hombre es un ser moral. No, no se me viene nada. Paso. ¿No se te viene nada a la mente? ¿A qué se refiere? A ver, Lenny. Sí. El hombre es moral. Bueno, yo en la universidad más que todo he escuchado el hombre es moral por naturaleza y la sociedad es la que la corrompe. Sí, Tal vez interesante. se podría pensar por eso que sí, se podría pensar que el hombre nace eh, sin esa maldad que tal vez luego con sus experiencias que tiene con la sociedad se van formando o eso tal Sí, está muy interesante lo que dices, Lenny. El hombre es por naturaleza un ser moral y eso quiere decir que como hemos leído en Romanos 1:19, que por naturaleza sabe, por lo menos tiene ese principio de lo que es bueno y malo. Tú sabes lo que es bueno y malo, dentro de tu interior lo sabes, pero como bien dijiste, es el mundo y la sociedad que está llena de pecado y de maldad, y aparte el enemigo, vamos a entender esto también el diablo, eh, que que constantemente están llenándonos la mente de diferentes cosas a tal punto que hay una confusión, ¿no? ¿Está bien o está mal? Y normalmente tenemos tendencia a hacerlo mal, ¿no? Entonces, el significado de que el hombre es un ser moral quiere decir que el hombre tiene la facultad de discernir o entender qué es el bien y qué es el mal y los principios del bien y del mal que van a determinar nuestras acciones, ¿ya? Bien, ya hemos visto, el hombre ha sido creado a imagen de Dios, el hombre es especial, el hombre es imagen de Dios porque tiene capacidad de comunicación, tiene capacidad de inteligencia, de razonamiento y principalmente de decisión, ¿no? Él decide qué quiere hacer, escoge, esa capacidad tiene, ¿no? En algunos otros términos se le llama también libre albedrío, capacidad de decidir, ¿ya? Ahora, es imagen de Dios, tiene esa naturaleza moral, pero es guiado, confundido por toda la sociedad de maldad, por el pecado
y por todo, ¿no? Lo que hay en este mundo. Y el enemigo, aquí está el punto 2, justamente, Satanás, que es el destructor, mm, es el que se encarga de que el hombre, pues, tenga una opción de decidir lo malo y está constantemente tentando al ser humano, ¿no? Entonces, puesto que el hombre es creado con la facultad de tomar decisiones en cuanto al bien al mal, Satanás trabaja día y noche para desviarlo de su camino y de su propósito. Así ha sido como ha entrado también la muerte, el pecado y el mal por primera vez a este mundo, ¿no? Ahora, vamos a ver el inicio del pecado, ¿ya? ¿Cómo es que ingresa el pecado? Génesis 2, 16 al 17. Por favor, Lenis, léemelo. Génesis 2, del 16 al 17. Ya. Génesis 2 del 16 al 17. Dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muy bien. Ahí en esa porción vemos que Dios da un mandato. ¿Cuál era el mandato que Dios les da? Yubika. Que de todo árbol va a poder comer, pero en especial de un árbol que no puede. Del árbol de la ciencia del bien y del mal. No coman, les dice, ¿no? Ese ha sido el mandato. Dios puso a prueba al ser humano. Ahora, hay muchas cuestiones que pueden surgir acerca de esto, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la palabra, la gente a veces tiene muchos cuestionamientos, ¿no? Dice, bueno, si Dios lo sabe todo y Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué le puso a prueba? ¿No? Esto tenía que ocurrir porque el hombre tiene esa capacidad de decidir y Dios no interfiere en sus decisiones, aunque Él conoce por adelantado lo que va a pasar porque Él es todopoderoso y es omnisciente, lo sabe todo y es providente, o sea, que quiere decir que Él ve todo. Él no interfiere para nada. Algunos científicos estudiando lo que nos explicaba alguna vez Pastor Luis, la física cuántica, ¿no? Decía que pueden haber diferentes probabilidades en cuanto a nuestras elecciones. Pero una vez más, el principio de Dios es que Él no interviene en nuestras decisiones. No es que, ya está determinado que vas a fallar y vas a fallar. Ya está determinado que vas a pecar y vas a pecar, como pecó Adán y Eva. No, estaba la probabilidad de que no peque. Sin embargo, pecaron y Dios también ya lo sabía. Tal vez es algo complicado de entenderlo, pero es de parte de la naturaleza de Dios, ¿no? Ahora, como les decía, el enemigo, en este fragmento que hemos estudiado de Génesis 2, 16 y 17, vemos cómo él actúa astutamente, ¿no? Actúa astutamente como él siempre lo hace. Y por medio de una media verdad, porque las mejores mentiras dice que son las medias verdades, ¿no? Le dice, con que Dios ha dicho que no toque ningún árbol. Y Eva le dice, no, sí podemos tocar y comer, pero no podemos comer del árbol de la vida, ni siquiera podemos tocarlo, ¿no? Ahí está una exageración de la mujer, ¿no? Y dice, pero es que Dios sabe que el día que ustedes coman van a ser como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, ahí está otra media verdad, ¿no? Van a conocer el mal, iban a experimentarlo, ¿no? Entonces, y dice, y Dios no quiere por eso que coman. Y eso es algo que le llena, le intriga a Eva
y dice, bueno, si es posible que sea así, y duda de Dios, ¿no? Duda del Señor. Y esa es una de las estrategias que el enemigo siembra en nuestros corazones, es ponernos duda y desconfianza del propósito, los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, Satanás podemos decir que es el enemigo de Dios. Isaías capítulo 14, versículo 12 nos habla acerca de cómo inicia la rebelión en el cielo. Nos habla acerca de cómo era la naturaleza en un principio de Satanás, que Satanás quiere decir adversario, pero cómo era en un principio. Él no era así, sino que él había sido creado también de forma especial por Dios con un propósito, pero ocurrió algo. Les voy a leer el capítulo 14, versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, ¿no? Los ángeles también tienen libre albedrío, la capacidad de decidir, solamente que ellos no tienen una naturaleza caída como el ser humano. Ese libre albedrío llevó a Lucero, que hoy es Satanás, a envanecerse a tal punto de querer ser semejante a Dios y querer vivir independientemente a la sumisión a Él. Y es por eso que cayó. Y hoy es llamado el tentador del hombre, ¿no? Génesis 3:1, me lo puedes leer, Lenis, y ubica Génesis 6:1. Amén. Dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. 6:1, ubica. Amén. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. ¿No? Aquí vemos en el capítulo 6:1 también la maldad de los seres humanos, está como título, ¿no? Y dice que al ver que los hijos de Dios, al ver los hijos de Dios que los hijos de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, ¿no? Entonces dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se va creciendo esto, ¿no? Primero comienza ahí en Génesis 3 con esa tentación, con esa astucia del enemigo, ¿no? Del tentador, y se va prolongando, ¿no? Más allá en Génesis 6 y así hasta el fin de Apocalipsis vamos a ver que la maldad del hombre es creciente, 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 como las noticias que hemos visto hace un instante, ¿no? La soberbia, la perdición, la falta de respeto por un ser humano, por un pequeñito, ¿no? Es terrible. ¿Qué método usa Satanás para tentar a Eva? ¿Qué método ha usado? Bueno, las tácticas del enemigo son, primero, mentir, sembrar duda, que va a provocar la tentación a pecar, ¿no? Sembró duda en Eva, no, no les va a pasar nada, ¿no? Solo que el Señor no quiere que ustedes coman para que no sean como Él, ¿no? Y sembró la duda, ¿será? Y esa es una batalla en nuestra mente siempre, ¿no? Me gusta este pensamiento que dice, la gente sufre más por lo que se imagina que por la verdadera realidad. Y eso es cierto. Sufrimos, ¿no? ¿Será que ha dicho esto? ¿Será que me está mirando? ¿Será que no? No sabes muchas cosas y no sabes el por qué, pero tú ya estás sufriendo y haciéndote una película en la mente, ¿no? La mentira, como les dije, las mejores verdades son las mejores mentiras son las verdades a medias. Y a veces nosotros mismos decimos, no, yo ya no miento, pero decimos muchas verdades a medias, ¿no? Entonces decimos parte de la verdad
para no decir toda la verdad. Y esas son cosas que también vienen de la naturaleza caída, de las cuales tenemos que nosotros dejar. Cuando el pecado entró al mundo, produjo dos formas de muerte, ¿no? Uno, la muerte física, que se va a dar en el juicio. Primero, vemos lo que leíamos en Génesis 6:1, no contenderá mi espíritu con el hombre, dijo Dios, y sus días van a ser 120. El hombre podía vivir eternamente. Incluso en el huerto del Edén, ustedes van a leer más de Génesis, estaba el árbol de la vida. Y si ellos comían de su fruto, podían sanarse si tuvieran enfermedad o le vendría, qué sé yo, el decaimiento físico, la vejez. Comían de ese árbol y ahí podían sanarse. Pero a causa de la maldad, Dios tuvo que expulsarlos del huerto del Edén para que no hicieran cosas malas, ¿no? Entonces, la muerte física la muerte en realidad es una consecuencia del pecado, es un juicio por causa del pecado. Y la muerte física se va a dar en cualquier momento que Dios lo determine, ¿no? Y no sabemos, o también nuestras elecciones nos lleven a eso. Y la muerte espiritual es la separación de Dios. Cuando hay pecado, nosotros no podemos estar cerca de Dios porque Dios es santo y Dios resiste el pecado. No, así nosotros seamos los mejores y si ya le hemos fallado, nos estamos separando de Dios y ahí es donde debemos reaccionar y acercarnos a Él. Vamos más adelante. Las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Bueno, entre las consecuencias del pecado, por ejemplo, viendo el pecado de Adán y Eva, vamos a ver que inmediatamente después de pecar ellos, lo primero que hacen es hacerse delantales de hojas para cubrir su desnudez. El ser humano siempre busca, trata de cubrir primero su pecado, ¿no? Se esconde de Dios. Siempre, no sé por qué tenemos esa naturaleza de que podemos esconderle algo a Dios, ¿no? Parecería que nuestra mente misma nos engaña, que puedes esconderle algo a Dios o esconder algo de los demás, ¿no? Eso es terrible, hermanas. Hoy en día yo he estado ministrando y confrontando varios aspectos que tienen que ser confrontados en la iglesia y a veces nosotros no nos animamos a hacerlo. Y el Señor nos habla, ¿no? A través de su palabra que debemos ser valientes para poderlo hacer y a veces parecería que nosotros sí podemos esconder muchas cosas, pero no, todo sale a luz, todo sale a luz. El hombre trata de buscar una solución momentánea siempre y a veces por cubrir un error, eh, pone otro parche y otro parche y otro parche tan grande que luego ya no puede solucionar. Segundo, se escondieron de Dios, ¿no? Como les dije, pretendemos que le vas a esconder y que Dios te va a pasar por alto muchas cosas y Dios no lo hace. Yo creo que por su misericordia el Señor nos sostiene, pero no estamos agradándole a Él. Ellos se escondieron y pensaron que podían esconderse. ¿Y dónde estás? Le dice al hombre, ¿no? Tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Comí del árbol. La mujer que me diste, y ahí está el tercer punto, ¿no? De la consecuencia del pecado. La mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Y la mujer le dijo, bueno, la serpiente me engañó y comí, ¿no? Entonces, yo una vez, en una oportunidad pensaba acerca de eso, ¿no? O sea, le echa hasta la culpa a una y otra cosa y al final, ¿quién es el culpable? Dios. Dios, no, o sea, tú para qué me das esa mujer o tú para qué creas a la serpiente, ¿no? Y así el hombre, el ser humano hoy en día dice, ¿no? Pero si Dios sabía que iba a haber pecado, pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué puso Dios en el árbol de la ciencia ahí en el medio? ¿Por qué Dios no soluciona esto, el otro, ¿no? Y no podemos asimilar nuestras decisiones, asumir que tenemos que decidir sabiamente y que Dios nos ha creado, sí, a su imagen. Tenemos todas estas características de la imagen de Dios, pero tenemos algo muy importante que Dios ha puesto en nuestras manos, es la capacidad de decidir.
Ahora, algo muy importante cuando nosotros hemos cometido un pecado es la confesión. Es muy, muy importante. La caída del hombre ha traído consecuencias para este mundo y sabemos que Dios no va a tolerar el pecado. Ahí tenemos nuestro verso bíblico, Romanos 3:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. E irremediablemente, perdón, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿No? Irremediablemente el pecado va a tener consecuencias. Por cuanto hay pecado, va a haber una destitución de la gloria de Dios. Y ahí está cuando nosotros como mujeres, como hermanas, como creyentes, también no fallamos, pecamos y no confesamos nuestro pecado, se va deteriorando nuestra vida espiritual. Por eso es muy importante la confesión. La confesión siempre tiene que ser primero a Dios de rodillas, ¿no? Diciendo, Señor, he fallado, he pecado, ayúdame, ¿no? Una confesión es muy importante. Y también, si es necesario, se tiene que remediar hablando con nuestros líderes o con nuestros pastores. Yo lo veo muy importante de verdad ese aspecto porque a veces pensamos que ya está, ¿no? Que ya está, que ya pasó, pero ese pecado puede traer consecuencias, ¿no? Y Dios no tolera el pecado. Bien, hermanas, esta ha sido la lección del día de hoy. Y como les decía, el pecado produce muerte espiritual. Y aquí hay una pregunta más, ¿no? ¿Qué significa la muerte espiritual? La muerte espiritual, lo hemos dicho, significa esa separación de Dios. Pero al momento no es visible. Pero cuando ya estemos en el tiempo de juicio del Señor, eso se llama la muerte segunda, que está escrito en Apocalipsis 20, 14 y 15, en la que una persona que muere sin recibir a Jesucristo o muere sin Jesucristo, su destino va a ser el sufrimiento eterno o el infierno. Hoy en día hay muchas religiones y sectas que dicen, no, el infierno es eso lo que estamos viviendo, no hay infierno. Pero la palabra nos muestra que hay un juicio para el pecado, ¿no? Y que el pecado es mortal. Así que esta lección nos ayuda a poder reflexionar acerca del pecado, de la humanidad y de cuál es nuestra misión en este tiempo para nosotros, cómo podemos hacer. Amén. Con eso estamos concluyendo la creación y la desobediencia del hombre. Esta lección, amadas hermanas, por favor, van a llenar sus textos y ahora a ver, conversaremos un poquito. Voy a dejar de compartir ya para terminar. ¿Hasta cuánto tiempo ustedes creen que sea, digamos, como para que lo puedan tener listo su lección? O sea, por ejemplo, si la llenamos, si hemos avanzado hoy día miércoles, ¿estaría bien que yo revise el domingo en la congre, en el culto? Sí, ¿no ve? Sí, porque Sí, pastora. hay tiempo Pastora, tan largo. yo estoy iniciando y no tengo aún el manual o sí, creo que es el manual y no sé tampoco cómo podría